Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Noelia y vamos a hablar del registro vocal para poder ubicarlo en el teclado, para poder vocalizar y saber más o menos por dónde encararlo. En principio lo que te recomiendo es que tengas a mano un teclado, piano, y si no tenés instrumento podés buscarlo de manera online, que hay varios teclados que sirven a modo de referencia para empezar al menos a encontrar esto que estamos trabajando hoy. También puede servir si tocas algún instrumento como la guitarra. Nosotros nos vamos a manejar con el teclado, que es con lo que más se acostumbra a la hora de ensayar, de vocalizar, de estudiar canto. Muy bien, en principio vamos a hablar de clasificación de voces para ponernos en tema y a partir de ahí tratar de llevarlo un poquito a la práctica. Muy bien, clasificación de voces. Tanto en las voces femeninas como masculinas, hablamos de tres tipos de voces. Por un lado tenemos las sopranos, que son las voces más agudas femeninas, las voces medias, las mezzosopranos, y las voces más graves, las contralto. De la misma manera, con las voces masculinas tenemos en el sector de las voces más agudas los tenores, las voces medias los barítonos y las voces más graves los bajos. También voy a hacer una aclaración que existe dentro del registro vocal masculino una cuarta clasificación que se llama contratenores o sopranistas, que en este caso los vamos a meter también dentro de lo que serían las sopranos y las mezzosopranos. Es una técnica en donde la voz masculina trabaja solo con su voz en falsete, ¿sí? Entonces, con lo que voy a explicar hoy equivale a una soprano o una mezzosoprano. Muy bien, esto es para ir entrando en tema, ya da para hablar en otro video, clasificación de voces, pero quizás tu profe ya te dijo, mira, vos sos una soprano, vos sos un barítono, o estás camino a. Es algo que no se determina en la primera clase ni en la segunda, sino con la práctica y con el avance de la técnica. Pero ya quizás tenés una mínima idea. Entonces, vamos a ubicar primero lo que sería el do central para voces femeninas y el do grave para voces masculinas y graves, por ende. Entonces, en principio, do central, lo que me está diciendo, y lo vamos a utilizar nuestro pizarrón. Hoy estamos así, maestra ciruela. Cuando estemos hablando de voces femeninas y agudas, lo vamos a ubicar acá. Este sería el do central. Y como bien dice la palabra central, está en el centro del teclado. Por ejemplo, si tengo un teclado de 3 octavas, el do central va a ser este. Do. Importante ubicarlo en el teclado. Yo me dibujé acá al costadito un tecladito improvisado. Va a estar acá siempre el do, ¿sí? Fíjate que tiene dos teclitas negras y luego 3 teclitas negras y se va dibujando siempre toda esta figura en el teclado, o sea, cada uno conforma una octava. Entonces, con la que vamos a trabajar las voces agudas va a ser con do. Voces agudas, voces femeninas, quizás va a ser más fácil esto. Y las voces masculinas va a ser similar, pero una octava debajo. Do grave, ¿sí? Que el do grave, digamos, si estamos trabajando en clave de sol, también se puede utilizar acá y muchas veces se aclaran. Vamos a poner aquí como un 8 y una flechita hacia abajo, que significa octava abajo. Y también lo vamos a encontrar, vamos a ponerlo aquí, en la clave de fa. Sí, todo esto es como para ir orientándote, no es una clase de lenguaje musical, ni mucho menos, ni de piano, pero sí como para empezar a amigarte con todos estos elementos que van a servir cuando tengas que trabajar sola con tu teclado. Muy bien, una vez que yo ubico ese do, ¿sí? A partir de ahí podemos hablar nuevamente de las clasificaciones de las voces. Una soprano promedio, o sea, donde está trabajando todo su registro, va a terminar cantando desde un do central a un do agudo, a un do sobreagudo, ¿sí? Vamos a poner acá, entonces sería sol, la, si, do. Bueno, no está muy guau, pero se va entendiendo. O sea, lo que estamos acá hablando es de 2 octavas, ¿sí? Muy importante esto, porque
no es que todas las voces tienen que trabajar 2 octavas, algunas tienen más, otras menos, pero es una idea de todo lo que abarca el registro soprano. La voz de tenor sería lo similar, ¿sí? Solamente que sería una octava de bajo. Una voz de mezzo soprano, o sea, como lo dice mezzo media, va a arrancar, se va a encarar un poquito más abajo. Vamos a hablar que empezamos desde un La aproximadamente, ¿sí? No tiene que ser algo muy específico, algunos arrancan un poquito antes, después. Y si respetamos esto de que va subiendo unas dos escalas, 2 octavas, vamos a llegar a un La agudo, más o menos por acá, como para empezar a entender cuánto abarca cada voz. Si esto lo hacemos con barítonos, también sería algo similar. Quizás el barítono va a empezar, si me refiero a lo que es clave de Fa, en vez de un Do, va a empezar en un Si bemol, en un La grave, ¿sí? Pero hasta ahí, y de ahí 2 octavas aproximadamente. Por último, las voces más graves, que son las más extrañas también, porque estamos muy acostumbrados a escuchar tenores, a escuchar sopranos, pero estas voces graves son súper interesantes. Las contraltos, por ejemplo, arrancarían un poco más grave aún que la mezzo y más grave que la soprano, y estaríamos hablando que ya arrancarían en un Sol, en un Fa, ¿sí? Y abarcarían su registro más o menos hasta un Sol agudo, estimativamente, ¿sí? Esto es todo a modo de guía, de referencia. Lo que estamos tratando de marcar acá es la extensión de todo el registro. Y de la misma manera los bajos. Los bajos por lo general no llegan quizás a lograr 2 octavas justas, porque es una voz muy grande, muy importante, y muy poderosa, pero más o menos también estarían arrancando en un Mi, Si o Si, un Fa o Mi, vamos a ponerlo por aquí, Do, Si, La, Sol, vamos a poner acá un Fa, y así hacia las octavas de arriba. Todo esto, ¿sí?, se va a ir traduciendo en el teclado. Entonces, si voy para allá, grave, y si voy para allá, agudo, ¿sí? Esto es muy importante porque si yo empiezo a ubicar, soy soprano, y quiero empezar a vocalizar, primero tengo que buscar mi Do central, y a partir de ahí iré subiendo. No necesito específicamente empezar en el Do central, pero es como una guía para saber, bueno, hasta acá es mi zona más grave, hasta dónde puedo llegar. En la primera vocalización puedo hacer primero una octava, luego puedo hacer una octava y media, depende de lo que esté buscando y hasta dónde quiera llegar. Otro ejemplo, por ejemplo, soy un barítono, quiero empezar en el Do, en el Si grave, ¿sí? A partir de ahí voy a extenderme hacia el Si agudo y voy a hacer toda una vocalización hasta allá, luego voy a tratar de conquistar Do, Re, Mi, hasta el Sol, La bemol. Ya es una locura, pero se llega con entrenamiento, y de hecho esto les abre la puerta a empezar a investigar cantantes que son grosísimos y que tienen unos registros enormes, súper desarrollados, y que parece que nunca les costó cantar. Bueno, entonces acá ya estamos hablando de registro vocal, estuvimos hablando de clasificación de voces y cómo empezar a introducirlo en el teclado. Imagino que debes tener dudas y consultas, así que las voy a esperar y de paso contestarlas, ¿sí? Agradezco a aquellos que están comentando, compartiendo los videos, que son varios, especialmente a mis alumnos, que los amo. Y si les gustó este video y les sirvió, se pueden suscribir al canal, compartirlo, darle me gusta, seguirnos en Facebook, Twitter, y pueden entrar a www.cantalirico.com.ar, suscribirse al newsletter y van a recibir por mail todos estos videos con info de canto y vocalizaciones y mucho más. Bueno, te dejo un saludo enorme, un besote gigante y, como siempre digo, hasta la próxima. Saludos musicales. Chau, chau.